tengo el gusto de conversar con Carlos Mesa, a quien este programa le tiene un gran cariño, porque pese a que hemos sido duros críticos, PAT, cuando vos eras el dueño, junto con Mario y con Jimena, nos abrieron las puertas y nos permitieron estar en la televisión nacional desde donde no salimos. Y quiero que sepas que no nos olvidamos nunca de eso. Cada vez que hablamos de un aniversario hablamos de esto porque te tenemos un gran cariño y un gran agradecimiento por eso. No, por el contrario, Carlos, ha sido un gusto compartir contigo en esos años de apertura de un nuevo estilo que tú abriste y que se ha convertido ya en una marca, en un trademark Valverde. Sí. ¿Cómo te está yendo? Muy bien, la verdad. ¿Viajando mucho? Viajando intensamente, sí. Se viaja más de lo que uno quisiera en términos de vuelo, pero menos de lo que uno quisiera en términos de obligación. Carlos, ¿estamos en nuestro mejor momento en la demanda marítima, en la cuestión marítima? ¿Comparado a qué? ¿En este contexto o a la historia? A la historia, sí. Yo te diría que es una combinación de dos cosas. Sí, la respuesta es, estamos en nuestro mejor momento, pero ese mejor momento solo es posible por la construcción de una diplomacia boliviana seria, coherente, de largo plazo, que desmiente categóricamente, desde mi punto de vista, la teoría de que Bolivia no tuvo una política exterior con relación a Chile consistente. No hubiera sido posible si no hubiéramos contado con diplomáticos del rango de Daniel Sánchez Bustamante, que marca esa frase que me parece tan maravillosa. En 1910 era ministro de Relaciones Exteriores. Mientras Bolivia exista como nación, no cejará hasta conseguir un puerto cómodo en el Océano Pacífico y un puerto propio en el Océano Pacífico. Yo diría que esa es la rosa de los vientos de la demanda marítima boliviana, de la reivindicación marítima. Y tienes figuras del tamaño de Alberto Ostia Gutiérrez, por ejemplo, que es uno de los diplomáticos más importantes de la historia boliviana. Tienes la negociación de Charaña, que en el contexto de la dictadura de Banzer la criticamos tanto y que demostró ser un planteamiento serio, coherente, el más próximo, el momento en el que estuvimos más cerca de conseguir el mar. ¿Por qué el tiempo es el que nos da la posibilidad de aquilatar lo que se hizo o lo que no? Por una razón. Porque la acumulación de esas acciones diplomáticas que se iniciaron en 1910 es la que ha permitido la construcción de la causa actual. Por lo tanto, es una combinación de un pasado bien planteado e inteligentemente planteado por Bolivia y de un presente muy importante que tiene dos características. La primera, el haber encontrado un camino que nos saque de esa especie de corset que era el Tratado de 1904, es decir, que la demanda no se vincule con el tratado, lo que parecía imposible. Claro, y segundo, a nadie se le ocurría, ¿no? Y segundo, la temeridad, en el mejor sentido de la palabra, del presidente Morales, que se tira a la piscina y se arriesga a ir a una Corte Internacional de Justicia mostrando una vocación de olfato político extraordinaria. Entonces, son las dos cosas. Era la última salida que le quedaba porque habían fracasado sus dos intentos de acercamiento con Bachelet y con Piñera. Yo te diría que era una salida, no la última salida, en la medida en que el mundo no se iba a acabar si el presidente decía, ok, bajemos el perfil y esperemos un tiempo a ver qué pasa, cosa que ocurrió con otros gobiernos. Era una salida, pero lo interesante es que Morales, sin los prejuicios de los conceptos históricos de quienes pensábamos que el tratado nos cerraba todas las puertas, esa es una ventaja de no tener una carga y un background en términos históricos muy fuerte, que te dice, ok, ¿por qué no se puede hacer? A ver, dígame por qué no. Y entonces te obliga a pensar, te obliga a construir un mecanismo jurídico que sea una opción, y se encontró un mecanismo inteligente y muy bien planteado. ¿Es posible saber de dónde salió la idea? Esa es una muy buena pregunta. Yo te diría que es una construcción agregada, como suele pasar en estos casos. Hay un referente imprescindible, que es un artículo de Ramiro Orías en el año 2004, que establece el concepto de los actos unilaterales de los estados como un elemento que debíamos tomar en consideración. Luego hay una reflexión muy grande sobre cómo manejamos el tema del tratado. Es decir, la primera tendencia fue, iremos por el camino del tratado de 1904. Cuando nos dimos cuenta de que el tratado se estrellaba contra la evidencia, de que tú no puedes cuestionar, por muy buenas que sean tus razones, la arquitectura internacional que da la garantía y estabilidad de fronteras a partir de los tratados internacionales, el siguiente paso es, si no es el tratado, ¿qué es? Ahí hay un
trabajo que hace el primer equipo, donde está Héctor Arce, donde está Juan Lanchipa, en la Dirección de Reivindicación Marítima, se va afinando con consultas a abogados internacionales. Una de las cosas inteligentes que hizo Bolivia fue, uno, darse cuenta de que esto es ligas mayores y que necesitas abogados especializados, y dos, la opción bufete versus la opción personalidades. Bolivia escogió la opción personalidades, no un bufete que te armase el paquete, sino personalidades del más alto nivel jurídico que se reunieron con ideas distintas desde dos vertientes jurídicas, la vertiente francesa, por llamarlo de alguna manera, y la vertiente anglosajona, que se ensamblaron, que generaron un debate muy intenso y que llegaron, uno, a la primera conclusión, que era predecible, por la vía del tratado no se puede llegar, y la segunda, vamos a trabajar en profundidad si los actos unilaterales de un Estado generan las obligaciones jurídicas tal como Bolivia las plantea. La reunión de los expresidentes y de los ex cancilleres con el presidente Morales, ¿cuánto lo animan finalmente o lo deciden? Creo que fue importante. Es una muy buena pregunta. Sí. Primero, destacar el gesto. El presidente decide invitar a expresidentes y a ex cancilleres, cosa que no había ocurrido. Yo traté de recordar en el récord histórico de Bolivia cuántas veces un presidente en ejercicio había convocado, y no tengo antecedentes. Es decir, creo que es la primera vez que para un tema de política nacional se hace una convocatoria, así es. Y además hemos tenido varias reuniones y vamos a tener en muy pocos días una nueva reunión. En la primera reunión el presidente nos explica su decisión de llevar adelante un juicio internacional y nos explica que hay 3 o 4 opciones que se están trabajando, que nos las va a hacer conocer. Y tuvimos una reunión de 3 horas en la que todos pudimos desarrollar, todos los expresidentes sin excepción, desarrollar ideas, percepciones, consejos, puntos de vista, riesgos. Creo que fue interesante. El presidente escuchó con mucha atención, estaban el presidente, el vicepresidente, el canciller y en ese momento quienes dirigían Diremar y el actual procurador general Héctor Arce. Yo creo que eso fue un elemento muy importante en una dirección. En la segunda reunión, cuando ya nos comunicó en qué consistía el proceso y yo me sumé automáticamente, porque sumé, en ese momento no había sido invitado, pero estaba en la línea de pensar, esto es inteligente, esto está bien planteado. Y el presidente nos adelantó que quería contar con nosotros de una manera más comprometida que simplemente como un consejo asesor. A los pocos meses invita a Eduardo Rodríguez Belcé para ser el agente y en el año 2014 me invita a mí para ser el representante internacional y me da la impresión de que podemos contar incluso con algún otro presidente más que pudiera estar desarrollando una actividad de esa naturaleza. Además fue inteligente convocar a algunos ex cancilleres para algunas representaciones importantes que debiera haber más. No solamente eso, es decir, se ha trabajado a nivel presidente, vicepresidente y canciller con los expresidentes y con los ex cancilleres. Ha habido 2 o 3 reuniones con la mayoría de los ex cancilleres, ¿no? Sin duda alguna. Tienes ahí a Gustavo Fernández, tienes a Agustín Saavedra, tienes a Armando Loaiza, que está ahora como embajador en el Vaticano, tienes a Javier Murillo, estuvo también Fufi Saavedra. No, es un equipo importante y es destacable. Estuvo también Juan Ignacio Siles, que fue canciller mío, y el propio Toño Araníbar. De modo que ahí se rompieron todas las barreras de lo que nos gustaría que pasara en otros ámbitos de la política boliviana, un espacio de vasos comunicantes. Sí. Hay un Estado, ahí hay la presencia del Estado. Hay un Estado. ¿Y cómo es la Haya para manejar este asunto? Porque, claro, uno la ve muy lejana, vimos la gente hasta vestida de otra forma, nos llamaba a todos la atención que todavía se usen los simbolismos de antes, pero los debates son debates y son fuertes. Yo te diría que en la Haya tienes 2 características, tú has mencionado una de ellas, la formalidad, que no deja de ser importante porque te impone una ritualidad histórica, te impone una seriedad. Estimo que los 15 miembros de la Corte Internacional de Justicia son abogados del más alto nivel profesional, representan a países
y son elegidos con el visto bueno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por lo tanto, hay un ingrediente en el que la parte jurídica es fundamental, pero tampoco hay que olvidar la parte política. Y marca la presentación, y esto creo que fue una decisión muy correcta de Bolivia, la necesidad de contar con abogados del más alto rango profesional en términos de su idoneidad y conocimiento del tema, pero además con experiencia en litigios internacionales que son, como en todo, los abogados penalistas o los abogados comerciales o los abogados de empresa, una especie de cofradía en la que si tú no tienes una experiencia y si no tienes un currículum, no desarrollas adecuadamente el proceso. El otro elemento importante es que hay dos grandes líneas de corriente de interpretación jurídica, la corriente de origen francés, clásica, y la corriente anglosajona, que tiene un poco más vinculación con la jurisprudencia que con el papel del derecho positivo, y en consecuencia la combinación de ambas creo que ha sido uno de los elementos interesantes. Y en esto debo destacar el trabajo de Eduardo Rodríguez Belcé, que es la cabeza del equipo jurídico internacional, que ha llevado adelante un trabajo de coordinación muy importante, que además se ha alimentado con el aporte no poco significativo del equipo boliviano. En el equipo boliviano hay una cabeza jurídica que es Héctor Arce, el procurador general, y el muy grupo, lúcido es un hombre inteligente, es un hombre que tiene en derecho conocimientos y que, lo he visto, ha hecho aportes significativos, y hay un equipo de abogados que llamaríamos junior, que forman parte de Diremar. Diremar, la Dirección de Estrategia de Reivindicación Marítima, tiene dos tareas. La tarea específicamente profesional y jurídica, que dirige Emerson Calderón, y la tarea logística, la que más se ve... que es espectacular la tarea logística. La tarea logística lo que pedís, es clave, lo tienen. Exactamente. El libro del mar, los videos que hemos hecho, el libro de los apoyos a Bolivia. Si tú le pides a Diremar, mira, voy a viajar a Londres y después me voy a Madrid y después me voy a París, necesitamos este calendario. Tenemos un equipo que nos está respondiendo y que no tiene limitaciones siempre que lo que tú pidas se esté en el marco de lo razonable. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos, legales, históricos que estamos interponiendo en La Haya en este momento? Porque, claro, el Tratado de 1904 es una camisa de fuerza. Nadie va a perforar el Tratado de 1904 porque se acaban todos los demás tratados, ¿no es cierto? Se tiran por abajo, no se respeta más nada. ¿Cuáles son entonces, agarrando ese Tratado de 1904, lo que queda? Es decir, Chile está obligado a partir del Tratado de 1904, y todo los fundamentos jurídicos e históricos que rodean al tratado, que nos permiten a nosotros presentar la demanda en La Haya. Yo te diría algo importante aquí. Chile no está obligado a partir del Tratado de 1904, y esto es un elemento fundamental, porque lo que Chile te plantea es, lo que ustedes están haciendo es disfrazadamente buscar la modificación del Tratado de 1904, y nadie nos puede obligar unilateralmente a cambiar un tratado que solamente se podría modificar por acuerdo entre partes, y como Chile no lo quiere modificar, esto no genera ninguna obligación. Y además, con ese argumento, Chile te dice, la Corte no tiene competencia, porque cuando firmamos en 1948 el Pacto de Bogotá, todos los países latinoamericanos, reconociendo la jurisdicción de la Corte Internacional sobre nuestros pleitos, hay un artículo, el artículo 6, que dice sí, todos los pleitos que no hayan sido resueltos antes de 1948. Y Chile dice, señores, el tratado resuelve el problema y por lo tanto la Corte no es competente. Entonces, la lógica de Bolivia fue trabajar sobre una línea que se define jurídicamente como el concepto de los actos unilaterales de los Estados. Este es un principio jurídico reconocido internacionalmente por Naciones Unidas y tocado por la Corte Internacional en casos anteriores, es decir, que hay jurisprudencia sobre actos unilaterales que han llevado a la Corte países y que han sido fallados por la Corte. ¿Qué es un acto unilateral de un Estado? Es el momento en que un Estado se compromete con otro, le promete a otro hacer algo.
La sola promesa es deuda, decían en materia. Exactamente, muy buena la frase. Toda promesa es deuda. Esa promesa unilateral requiere de algunas características. Tiene dos orígenes. Puede ser una decisión unilateral de Chile de haberle hecho una promesa a Bolivia porque Chile quiso hacerla, o puede ser el producto de una negociación entre Chile y Bolivia que deja como consecuencia documentos, notas o memorándums en los que Chile se compromete como producto de esa negociación a darle algo a Bolivia. Charaña, por ejemplo. Charaña, sin duda. Ahora, el acto unilateral de un Estado tiene que hacerlo un presidente, un ministro de Relaciones Exteriores, un embajador. No podemos reunirnos dos amigos y decir, mira, yo me comprometo, o incluso un ministro en una mesa de reunión, o yo en un discurso decir, me comprometo con Bolivia. Tiene que estar refrendado por documentos formales, que sean cartas de un presidente a otro presidente, un ministro, notas que se han intercambiado formalmente entre dos estados, o memorándums que se hayan escrito de un estado a otro estado. Esos hechos, esos actos unilaterales del Estado chileno, no solamente que se produjeron, sino que se produjeron muchísimas veces después del Tratado de 1904. Para ponértelo en claro, desde 1920, Chile se compromete con Bolivia a negociar un acceso soberano al mar en 1920, en 1923, en 1926, en 1950, en 1961, en 1975 y en 1983. Estamos hablando de 7 compromisos a lo largo de más de 70 años como parte recurrente y reiterativa de la política exterior chilena, que compromete la fe del Estado chileno. Yo siempre pongo el ejemplo. Si el presidente Morales dijera a la comunidad internacional, ¿saben, señores, yo no voy a pagar la deuda externa de Bolivia porque yo no la contraje? Le responderá a la comunidad internacional, disculpe, señor presidente, pero usted es el presidente del Estado boliviano y usted garantiza la fe del Estado y es indistinto si usted se comprometió o no a pagar esa deuda o usted la contrató, tiene que pagarla a pesar de lo que han hecho, porque la han contraído los anteriores. Sí. En este contexto, el caso es exactamente igual. La presidenta Bachelet no le puede decir al mundo no hay ningún tema pendiente entre Bolivia y Chile, porque sus antecesores generaron compromisos jurídicamente exigibles. Esos actos unilaterales generan una obligación jurídica. Por lo tanto, en cuanto a la demanda preliminar de incompetencia de parte de Chile, la respuesta de Bolivia es la demanda preliminar no es pertinente porque Bolivia no basa su demanda ni directa ni indirectamente en el Tratado de 1904. Basa su demanda en los compromisos generados por Chile, que se compromete a negociar para otorgarle una salida al mar a Bolivia durante 7 ocasiones, durante 70 años, lo que genera una obligación. Sí hay un tema pendiente, sí la Corte es competente para fallar en este caso. ¿Por qué la Corte no le rechazó a Chile en ese momento y qué tan nervioso nos puede poner el hecho de que esto probablemente se resuelva junto con la sentencia? Estamos todavía en el proceso de decisión de la Corte. La Corte no ha hecho ningún pronunciamiento todavía sobre la demanda preliminar de incompetencia. La Corte fallará, esperamos, antes de fin de año. Esta es una presunción, no puedo garantizarlo. Como que puede fallar o no y resolverlo en la final Corte también. La Corte podría puede escoger 3 caminos. Me declaro competente e inmediatamente procedemos a desarrollar el juicio. Me declaro incompetente, con lo cual se cierra el proceso y Bolivia tiene que analizar ese resultado. O eventualmente la Corte podría decir, la demanda preliminar de incompetencia de Chile toca temas vinculados a la cuestión de fondo, y como toca temas vinculados a la cuestión de fondo, mi fallo lo resolveré al final y por lo tanto desarrollaremos el juicio. La opción competente y la opción voy a fallar al final del juicio es beneficiosa para Bolivia porque nos permite desarrollar en profundidad los temas de fondo que Bolivia está planteando ante la Corte. Chile se ha comprometido con Bolivia, Chile dice no tener problemas con Bolivia, ¿y no sentís que Chile por primera vez está a la defensiva y muy incómodo? Yo creo que lo que tú planteas es correcto. Yo creo que es primera vez que Chile está a la defensiva y no está cómodo por una razón básica, porque le hemos obligado a Chile a hacer algo que Chile nos había obligado a no hacer.
estábamos encapsulados en la argumentación chilena de decir, ¿quieres arreglar conmigo? Pero la condición es que no hagas olas, la condición es que esto no se mueve de la discusión entre tú y yo, y el mundo no tiene por qué meterse, no quiero terceros, ni facilitadores, ni mediadores. En el momento en que vamos a una corte internacional se generan dos consecuencias. La primera, que yo estoy haciéndole conocer a la comunidad internacional, uno, la argumentación boliviana, pero dos, hay un problema pendiente entre Chile y Bolivia y mucha gente dice, caramba, Bolivia necesita un acceso soberano al mar que es distinto del libre tránsito. Y dos, lo hemos obligado a Chile por primera vez en la historia a sentarse ante un tribunal internacional para decirle al mundo por qué no quiere negociar con Bolivia un acceso soberano al mar, lo cual descoloca a Chile y más aún cuando el presidente Morales, con mucha habilidad política, ha conseguido respaldos explícitos de solidaridad de varios países y ni digamos ya las frases ya históricas del Papa Francisco sobre el tema. Carlos, hay un hecho que a mí me llama mucho la atención. Nosotros íbamos bien, siempre nos ha ido bien cuando lo tiramos el asunto como multilateral. La vez que nos hemos cerrado solamente, digamos, ahora mirándolo desde la distancia de los años, lo de Banzer estuvo bien con el abrazo de Charaña. Pero hubo un momento en que esto parecía estar perdiéndose porque el presidente Morales insistía en esta diplomacia directa de los pueblos y ¿cuál era la sensación que tenías vos como historiador y como estudioso del asunto? Es comprensible una cosa, Carlos. El presidente Morales llega al poder por primera vez el año 2006 sin el prejuicio del conocimiento histórico y sin experiencia en relaciones diplomáticas, ni él ni su canciller. Al no tener los antecedentes de la frustración sistemática del manueleo, permíteme la palabra popular, que Chile hizo con Bolivia, nos encontramos con un presidente dispuesto de buena fe sobre la hipótesis de que tiene sintonía política e ideológica con la señora Bachelet de conseguir lo que nadie ha conseguido y entra en el escenario de la agenda de los 13 puntos. Después de los 4 años del gobierno de la presidenta Bachelet y los 2 primeros del presidente Piñera, el presidente Morales se estrella contra la pared a la que nos habíamos estrellado todos los presidentes anteriores, pero nadie aprende en cabeza ajena. Esa frustración genera una reacción distinta del presidente Morales a la que tuvimos los demás presidentes. El presidente Morales con temeridad dice, yo no voy a soportar esto y voy a un juicio. Cuando tú te planteas esa hipótesis, dices, esto puede ser un elemento complicado, porque todos pensábamos que el tratado de 1904 era el único camino. Esa temeridad permite buscar en profundidad un estudio que te diga cómo logramos un camino que logre una solución. En otras palabras, necesitas una voluntad política y un riesgo que nuestros antecesores, yo mismo, no nos hubiéramos arriesgado, probablemente por demasiado background histórico y probablemente por demasiadas consideraciones que estaban enmarcadas en un marco establecido sin el cual se podía romper otras opciones. Y lo que Morales logra es eso. Entonces, de alguna manera, primero, una cierta ingenuidad y buena fe fueron elementos imprescindibles, porque si no hubiera vivido la experiencia frustrante, probablemente no hubiera dado el salto que dio después, que nos ha llevado a La Haya. Vos me decías que hemos tenido y que tenemos explícitas manifestaciones de apoyo. ¿Cuáles son las más importantes? Porque, y además, ¿cómo sentís vos que andás dando vueltas por el mundo explicando esto? ¿Cómo sentís el apoyo? ¿El apoyo es sincero o es un apoyo diplomático del pobre país? Hay dos consideraciones. Yo te diría que la línea de los apoyos explícitos las ha conseguido el presidente Morales. Ya. La lógica que hemos acordado con el presidente en mi trabajo es totalmente distinta. Cuando yo voy a Gran Bretaña o voy a Francia o voy a Ecuador o voy a Argentina, no se meten. No, incluso países que se meten, Argentina, Ecuador, Panamá, por decir. Lo primero que yo digo es, no vengo a buscar el apoyo de su país ni la solidaridad de su país con Bolivia. Vengo a explicarle los argumentos jurídicos para que usted tenga los elementos de juicio adecuados a la hora de juzgar las razones que Bolivia tiene. Y eso me ha funcionado muy bien porque alivia a aquel que me está escuchando, porque dice, caramba, no tengo que estar saliendo a declarar algo. Pero, ¿qué es lo que descubres? Descubres que, por sentido común,
sobre todo países que están más alejados de la realidad, europeos o asiáticos, el planteamiento del conocimiento del pleito Bolivia-Chile es una cosa un poco ajena. Entonces ellos suponen que si tú quieres un acceso soberano al mar, quieres modificar un tratado y quieres poner en cuestión lo que habías firmado como compromiso. Cuando tú les explicas lo que acabamos de conversar, se sorprenden muchísimo y se dan cuenta de algo que para Bolivia es fundamental políticamente. Demostrarle a la comunidad internacional dos cosas. Uno, firmamos un tratado que hemos respetado y respetamos. Y dos, Bolivia respeta la arquitectura internacional de tratados y considera que esta es la base fundamental de la estabilidad jurídica de fronteras. Esos dos elementos muestran la seriedad de Bolivia. Y te diría algo, tú mencionaste en tu pregunta el pobrecito país. No vamos en calidad de víctimas. Yo no voy al llanto de decir, sabe, nos han robado y es una injusticia y perdimos, lo cual es verdad, no es verdad, hay una acción arbitraria de un país que nos usurpó el litoral. Agresiva. Pero ese no es un argumento, porque lo que tú tienes que demostrar es que jurídicamente tienes elementos que justifican. Los dos, digamos, si tú me preguntaras cuáles son los elementos de mi explicación. Uno, tratados. Dos, fundamento jurídico. Tres, ¿por qué Bolivia quiere un acceso al mar? Porque alguna diplomática, que no voy a mencionar el país, me dijo, pero caramba, en pleno siglo XXI usted me viene a contar una historia del siglo XIX. Me sorprende.